Y para ser más precisos, dice que un globster es una masa orgánica marina normalmente sin esqueleto reconocible que aparece de forma misteriosa en las costas del mundo. La marea llevó hasta la orilla de la playa del pueblo de Tecolucla o de la playa de Tecolucla una bestia marina que hasta la fecha se siguen preguntando qué es lo que era. Que era una criatura exageradamente grande, muy grande. Él como pescador dice que pues él ha visto ballenas y que era muchísimo más grande que una ballena. Un monstruo pero de la prehistoria y que durante muchos años estuvo en el fondo del mar, pero que esa noche la tormenta lo sacó. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes, el podcast donde cada semana yo, Lau Alcalá, le cuento a Dr. Melquiades todas las anécdotas paranormales, sobrenaturales, cósmicas, mutantes que ustedes nos envían. Pero también de repente traemos alguno que otro caso muy cósmico mutante como el que tengo preparado el día de hoy que le voy a contar a Dr. Melquiades. Ocurrió precisamente aquí, en el Golfo de México, una mañana de 1969. Pero antes de viajar hasta allá, primero déjenme saludar al queridísimo y siempre respetado Dr. Melquiades. ¿Cómo ha estado? Bien, productora, pero me deja pensando. ¿En qué? Como que siempre respetado. Y como que ahí ya no coincidió la descripción. Respetado por su comunidad. Ah, sí, no, mi comunidad es hermosa. Nuestra comunidad es hermosa, es maravillosa. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de que empecemos con este magnífico y maravilloso relato, primero los invito a que nos dejen un like si es que les está gustando el contenido, a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho, pero sobre todo a que activen la campanita de notificación y de este modo YouTube, vaya la plataforma, les va a notificar cada vez que salga un nuevo video. También aprovecho este pedazo de comercial para recordarles que todos los lunes y jueves Relatos Cósmicos Mutantes está subiendo un episodio nuevo, para que estén pendientes en punto de las 6 de la mañana. Ya no van a tener que esperar toda la semana. Ya tienen el del lunes y el del jueves. ¿Verdad, doctor? Siempre. Muy puntual. Siempre. Gracias al Chuy que lo hace posible. Sí. Pues sí. Gracias a Chuy. Finalmente él es quien los edita. Ok, vamos a ver. Cuentan que hace mucho tiempo, en una costa de Veracruz, para ser más precisos en el poblado de Tecolucla, una mañana de marzo de 1969, en las playas se encontraron algo que hasta la fecha sigue siendo, pues hasta cierto punto, un enigma. Porque resulta ser que en la costa estaba varada una criatura, obviamente ya sin vida, y hasta la fecha nos seguimos preguntando qué es lo que fue. Si fue un monstruo marino, una criatura prehistórica o simplemente una broma muy bien armada. ¿Okay? Pero antes de empezar a abordar todo este relato, yo les pido que por favor se agarren la mollera, que se preparen su café y su pancito o su galleta o su rebanadita de pastel para que empecemos con este relato al que titulé El monstruo de Tecolucla. Esta historia la podría yo dividir como en dos partes, porque cuando llega por mí por primera vez, yo era una niña de aproximadamente 10 años. Pero primero vamos a abordar qué es lo que ocurrió y ya después vamos con el relato de una persona que estuvo ahí cuando todo esto ocurrió. Como les comenté, en el mes de marzo de 1969, la marea llevó hasta la orilla de la playa del pueblo de Tecolucla o de la playa de Tecolucla una bestia marina que hasta la fecha se siguen preguntando qué es lo que era. Los lugareños dicen que medía más de 30 metros y hoy por hoy las notas del periódico mencionan que efectivamente eran entre 35 y 37 metros aproximadamente los que medía
esta criatura. No tenía forma, tenía una textura fibrosa y tampoco tenía ojos visibles, pero al parecer tampoco tenía huesos. Y su forma era algo verdaderamente extraño. Entonces esto es por lo que mucha gente se empieza a preguntar qué es lo que ocurrió. Vaya, ¿qué es lo que era? ¿Ok? Y ahora sí, vamos para allá. Cuando yo era niña, tenía yo aproximadamente 10 años, como mencioné, o sea, aproximadamente 30 años después de que ocurre este hallazgo, mi familia y yo viajamos precisamente a la costa de Tecolucla, en Veracruz, por negocios de mi papá. Y ahí nos estuvimos quedando como un buen tiempo. Como antes, de verdad no sé cómo eran los viajes y no sé cómo lo hacían. Hoy por hoy hacemos reservación, nos metemos a checar la página del hotel o del depa donde nos vamos a quedar, leemos las reseñas, buscamos en el mapa qué es lo que vamos a tener cerca, lo que no y demás. Yo me acuerdo que esa vez cuando nosotros fuimos, simplemente nos subieron al camión, bajamos del camión y ya, vamos a conseguir un hotel. Y así fue. O sea, hacía la brama de mochilazo casi vámonos. Sí, sí llevábamos maletas y todo, pero como dije, mi papá iba como por cuestiones de negocio, pero pues en ese tiempo al parecer los viajes así era como que se hacían, o sea, no teníamos una reservación de hotel, no sabíamos ni a qué hotel íbamos a llegar ni nada. La cuestión es que llegamos y como íbamos a estar durante largo tiempo o una temporada larga, vaya, no nada más un fin de semana, mis papás consideraron que lo mejor era rentar un bungalow. Okay. Y preguntando, y es así tal cual, llegamos de la central de camiones y fuimos a desayunar a un restaurancito ahí. Y ahí en el restaurante mi papá le preguntó, oiga, estoy buscando unos bungalows para quedarme así, así y así, y esto, aquello y el otro. Y le dijeron, ay, pues yo le puedo recomendar los bungalows de por allá, porque hasta luego la señora prepara los desayunos y demás, y le quedan bien sabrosos y todo. Y bueno, al final pues terminamos yendo hasta allá, llegamos a los bungalows, nos hospedamos, pasaron un par de días y como dije, pues eran vacaciones, si mal no recuerdo, eran vacaciones de verano, pero también, vaya, había como mucho tiempo, mi papá se iba como a hacer sus cosas, nos dejaba a nosotros junto con mi mamá, y mi mamá como que, ay, ¿qué hago? Ya fuimos a la playa, ya hicimos esto, ya hicimos aquello, ¿qué más hago? Y se ponía a echar chisme con la señora dueña de los bungalows. Y entonces mi mamá empieza a entablar una relación, pues, de pláticas y demás con la señora dueña de los bungalows, y resultó ser que su esposo, que también era, pues tenían, vaya, su negocio familiar, él también era pescador. No nada más tenían los bungalows, él era pescador. Y entonces en una comida, si es que no me equivoco, que la señora preparó para nosotros, el señor, el cual por favor discúlpenme, no recuerdo su nombre, si lo recordara. Bueno, el señor José Luis nos cuenta esta historia sobre el monstruo de Tecolucla. Y es la primera vez que yo escucho sobre ella. Dice que efectivamente fue en marzo y que es en esa ocasión, una noche antes, yo había llovido mucho. Que cuando ellos van en la mañana, los pescadores, entre ellos él, pues vaya, para empezar a trabajar, pues se encuentran que justo ahí, varada por decirlo de algún modo, pues había una criatura bastante extraña, que era una criatura exageradamente grande, muy muy grande. Él como pescador dice que pues él ha visto ballenas y que era muchísimo más grande que una ballena. Okay. Él menciona que pues había visto delfines, obviamente no era un delfín, y bueno, que le había tocado llegar a ver incluso ballenas muertas y que pues tampoco parecía ser una ballena muerta. Que el olor que esta criatura despedía era verdaderamente nauseabundo, pero sobre todo para él, que toda su vida lo había pasado en el mar y desde que era muy muy chiquito él ya pescaba porque su papá también había sido pescador, pues para él era como muy extraño porque esta criatura nunca la habían visto. Era desconocida para él. Pero para él lo verdaderamente extraño es de que dice que la criatura, en lugar de tener escamas o de tener piel como tipo como de ballena o de delfín, tenía más bien como un pelaje de vaca.
que es aquí donde empieza como lo extraño. Y bueno, dice que conforme fueron pasando los días, pues inmediatamente esto empezó a hacer como muchísimo ruido y que fueron evidentemente de todas partes. Llegaron de Ciudad de México, llegaron obviamente al centro de Veracruz, llegaron de otro lado, pero dice que incluso llegaron extranjeros para saber qué era, de qué tipo de criatura era de la que estaban hablando. Pero pues no sabían, o sea, por más que decían y por más que buscaban, y bueno, él dice que como pescador, pues en realidad él nada más llegaba en la mañana, lo veía, fue sumamente asombroso, alertaron a las autoridades, pero sobre todo alertaron a las autoridades por el mal olor que tenían, ¿no? Y porque pues bueno, sí representaba como un riesgo para la salud, a su entender de él. Dice que ellos se van a pescar y que cuando regresan pues ya estaba toda la aglomeración de gente, ya habían cercado, ya habían hecho como diferentes cosas. A la mañana siguiente ya había más gente, pero como en plan de estudio. Y a la tercera mañana aún ya había como más gente, pero aún más como en plan de estudio. Pero pues él continuaba como con su trabajo. Entonces pues ya pasó. Dice, también él cuenta que en esa ocasión pues no sabían como qué en realidad hacer con la criatura, porque era una criatura verdaderamente grande, o sea, estás hablando de más de 30 metros y exageradamente pesada, que no tenía forma y que no tenía nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos deciden cortarle la cabeza. Y dicen que les costó como muchísimo trabajo poder cortarle la cabeza a esta criatura. Como su piel era muy dura. Sí, no, o sea, dice que en general les costó mucho trabajo cortarle la cabeza. A continuación, después de que termine el relato de José Luis el pescador, luego contaré sobre cuáles son las cosas de lo que se dice o se dijo en los periódicos, que hasta cierto punto no cuadran con las que dice el señor José Luis, pero también con la poca evidencia que se quedó. ¿Ok? Entonces, bueno, él sigue contando que les costó muchísimo trabajo cortar la cabeza, que lo tuvieron que hacer entre no sé cuántas personas y que en realidad quienes le cortan la cabeza no fueron como los científicos, por decirlo de algún modo, que habían llegado, sino que realmente agarraron como a los pescadores de, pues usted ha tratado con ballenas, no, pues que sí, y usted con tiburones, no, pues que también, bueno, pues véngase, vamos a cortarle la cabeza. Y tal cual, le cortaron la cabeza y demás. Para no hacer este cuento como tan largo, durante 5 días aproximadamente, que fue lo que duró como todo esto, le cortan la cabeza y justo cuando cortan la cabeza esa misma noche, él cuenta que cayó nuevamente una gran tormenta. Muy fuerte la tormenta, y que esta misma tormenta pues hizo que se elevara la altura del mar, exactamente, okay. Y por ende se llevó el cuerpo. Pero la cabeza, como ya era más manejable, la habían logrado arrastrar más hacia meterla más, sacarla más de la orilla, y por lo tanto, esa no se la llevó el mar en la noche. Nada más se llevó solo el cuerpo. Se quedaron con la cabeza. Él dice que pues a final de cuentas dijeron como muchas cosas, pero no les dieron como una conclusión de qué es lo que en realidad se habían enfrentado. Y entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos con esto? Y pues lo terminaron dejando solamente en cráneo, dejándole el cráneo, y es el cráneo que terminó en el museo de Tecolutla, precisamente donde se exhibe este cráneo hasta la fecha. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita y nos contaron esta historia, no, yo quiero ir a ver. Y sí, efectivamente fuimos al museo, que era chiquititito, o sea, era el museo de Tecolutla. Creo que tenían un pez diablo y tenían como otras cosas expuestas, como tipos de redes con las que pescaban y demás, pero o sea, el principal atractivo era finalmente el cráneo de esta criatura, que hasta ese momento se desconocía qué es lo que era. ¿Ok? Hasta ahí creo que podemos cerrar como el relato del señor José Luis. A mí me pareció, cuando yo lo escuché, a mí me dejó completamente impactada. Al día siguiente de que él cuenta, pues yo convenzo a mi mamá y me dice, sí, córrele, ve con tu hermano. Nos fuimos mi hermano, 2 niñitas que eran las hijas de la pareja de dueños de estos búngalos, y yo, y pues ya nos fuimos los 4 al museo de Tecolutla, pagamos la entrada y ya nos metimos.
¿no? Para ver, de chiquita, pues la verdad es de que sí te impacta ver como un cráneo de este tamaño, y sobre todo cuando el señor José Luis pues ya nos había contado la historia de cómo se había dado, de que pues ese nomás era el cráneo y de que el resto del cuerpo todavía pues era muchísimo más grande, de que nunca supieron qué es lo que fue y todo esto. Y pues bueno, esa historia siempre me llamó mucho la atención, hasta apenas ahora que dije, oye, ¿qué pasó, no? Con el monstruo de Tecolutla. Y hasta la fecha sí se le sigue llamando, al menos ahí en el museo, seguía siendo el monstruo de Tecolutla. En el periódico o en los periódicos, en los pocos que pude encontrar que hablan sobre él, pues hablan nada más desde esa forma, o sea, que una mañana encontraron varado animal, extraño animal que era muy grande, que se le cortó la cabeza y que la cabeza ahora, o el resto, más bien el cráneo, está exhibido en el museo de Tecolutla. Y ya, hasta ahí todo bien. Pero hay otras personas, o encontré otros lugares donde dicen que en realidad lo que apareció esa mañana en la costa de Tecolutla fue un globster. Globster, espero estarlo pronunciando bien. Okay. Y para ser más precisos, dice que un globster es una masa orgánica marina normalmente sin esqueleto reconocible que aparece de forma misteriosa en las costas del mundo. O sea, sigue como sin tener explicación. Dice que ha habido algunos globsters que han sido encontrados en Chile, en Nueva Zelanda e incluso en Escocia. Yo esto no lo sabía, sino ahora que estuve en Escocia, con todo gusto hubiera ido a investigar. Y hasta ahí, pues todos podríamos decir, todo bien. La parte que a mí no me coincide es la parte que nos cuenta el señor José Luis. Que él tal cual él nos contó hace muchísimo tiempo que pues en realidad sí tenía un esqueleto. Porque finalmente cráneo, ¿no? Que ahí tenemos el cráneo, claro. Y el resto del cuerpo. También dicen que los globsters suelen ser cosas, o sea, más bien como gelatinosas, viscoso, como sin forma. Y pues el señor José Luis dice que esta cosa sí tenía forma. No tenía forma de ballena, no tenía forma de tiburón, ni de delfín, ni de nada de eso, ni siquiera de un calamar gigante, pero sí tenía como la forma de un pez gigante. Al menos eso es lo que él nos contó. Y otra de las cosas es que dicen que suele ser así como viscoso, como pegajoso, y el señor José Luis nos contó que él tenía piel de vaca. Que tenía como la piel y que la piel parecía como piel de vaca. O sea, con el pelo chiquito. Ajá, sí, pero o sea, como peludo, no como con escama, ni tampoco recuerdo cómo se le llama como la piel que tiene el delfín, liso, que tiene la ballena, liso. Ni tampoco de tiburón, vaya. O sea, tenía pelo. Y no sé si en el mar hay animales que vivan en la profundidad del mar que tengan pelo, ¿no? Porque pudieras decir las focas o las nutrias o algo así, pero pues en realidad no va como por ahí. Entonces esas cositas son las que a mí me hacen seguir pensando que muy probablemente no era un globster, sino más bien sí era otro tipo de criatura, pero que como en su momento no pudieron determinar qué tipo de criatura era, se quedaron solamente con el cráneo. Tecolutla, si hoy por hoy es un pueblito chiquito, me imagino que hace más de 30 años, era casi todavía 40, o sea, 50 años más. Era todavía muchísimo más chiquito. Y pues como que nadie lo pelaba, nadie le hacía caso y ahí se quedó. Al grado de que finalmente el cráneo de esta criatura pues está ahí en el museo de Tecolutla, precisamente. Bueno, sigue habiendo gente, según ahora leo en los periódicos, de testimonios de personas donde dicen que en realidad pues sí, que ellos piensan que fue una pantomima, que porque vieron en la noche a personas poniéndoles como cosas en el cuerpo de esta criatura, como algas y cosas así por el estilo. Cosa que tampoco a mí me cuadra mucho, porque quien a mí me cuenta esto hace muchísimos años, pues fue una de las personas que lo encontró. Cuando recién apenas estaba amaneciendo, o si quieren que eran como 4 de la mañana más o menos, que es a la hora a la que salen a pescar. Entonces,
tampoco como que cuadra mucho de que hubieran visto gente que le estaba como montando cosas para que pareciera una criatura más mutante de lo que en realidad era, ¿vale? Y pues esta es la historia del monstruo de Tecolucla. ¿Usted había escuchado sobre ella, doctor Melquiades? No, productora. ¿Jamás? No, hasta apenas ahorita que lo saco. Cuando dijo el monstruo, no sé, yo imaginé pues algo muy desagradable, muy feo. Pero así como lo cuenta, imagínese nada más, digo, vamos con la especulación. Claro. El punto donde fuera de estas criaturas submarinas, pero así que están en lo más hondo, porque dice que no tenía ojos, ¿no? O sea, José Luis, el pescador, dice que no tenía ojos. Entonces, pues siendo francos, en lo más profundo del mar, pues está todo oscuro, ¿no? No llega la luz. Así es. Entonces, ¿para qué chingados vas a querer ojos, no? Así es. Entonces, tal vez pudiera ser una de estas criaturas que estaba allí. No sé, el mar la arrastró, o ellos dicen que era gigante, ¿no? Uh-huh. Imagínense que fuera una cría que se perdió, que andaba por ahí y pues terminó varada ya. Entonces imagínense cómo serían los papás, ¿no? Así enormes, todavía más gigantescos. ¡Qué miedo! Y es que al final de cuentas el mar es inmenso. Y realmente es muy poco explorado. Sí, ¿no? O sea, no hemos llegado a la profundidad por completo de él. Lo han intentado, no ha salido bien. Y pues en realidad no sabemos qué más podemos encontrar ahí en esas profundidades tan inhóspitas. Sí. Lo que sí es de que en ese momento o hace muchos años el señor José Luis nos comentó que para él, ¿verdad? Para él, lo que él creía que era un monstruo, pero de la prehistoria. Okay. Eso era lo que él creía que era, y que durante muchos años estuvo en el fondo del mar, pero que esa noche la tormenta lo sacó. Y que como esa noche la tormenta lo había sacado, a los días siguientes la misma tormenta se lo volvió a llevar. Lo reclamó. Eso es lo que él creía que era, un monstruo prehistórico. O vaya, un animal prehistórico. Eso fue lo que él creyó, o la interpretación que él le dio. Yo en su momento, cuando era niña, le creí, porque pues yo decía, bueno, si él que es pescador y ha visto tiburones, ha visto ballenas, ha visto esto, ha visto el otro, y conoce hasta cierto punto o ha estado en medio de la inmensidad del mar, pues quién mejor para venir y decirme que muy probablemente era eso. Aunque también su teoría es algo bastante, vaya, acertada la teoría, ¿no? Pero aquí vienen las preguntas. ¿Qué fue el monstruo de Tecolucla? Un globo de mentiras, como dice la gente, que nada más lo utilizaron para atraer turismo a la costa. ¿Un fenómeno natural mal interpretado, o acaso una criatura que vivió hace muchos años? ¿O una criatura que aún vive en las profundidades, más bien una especie que aún vive en las profundidades del mar y que nosotros aún desconocemos? Claro. No digo, si las ballenas son mamíferos, pues esta criatura con pelo pues da la pauta que pudiera ser un mamífero todavía más grande. Oiga, pero es que imagínense, se dice que era más grande que una ballena, si era literalmente monstruoso. Sí, él también nos contó que en una ocasión una ballena les volteó el barco, el barquito donde iban a pescar, porque él iba a pescar en barquito, no en lancha, sino tenía como... Bueno, era más grande, no era como una lanchita ni de motor, ni tampoco la lanchita de remos, sino era algo como un poquito más grande. Okay. Donde él y otros 2 pescadores, creo, iban a pescar, y dice que en una ocasión una ballena les tiró. Les volteó el barquito, no la haga. Oiga, pero se imagina que en efecto, bueno, regresando al tema de las suposiciones, sí. Fuera una criatura que sigue viva y que anda por ahí en el fondo, en lo más hondo del mar, da muchísimo miedo, ¿no? O sea, que algo así continúe ahí vivo y que por algún azar del destino, cuando te toque ir a la playa, te toque verlo, ¿no? Ay, vamos a bucear y ahí te lo encuentres. No, qué pinche pánico. A mí por eso no me gusta. Entonces, esa sería una. Y la otra es que tal vez en efecto fuera una criatura prehistórica que estuvo mucho tiempo congelada, y con el deshielo lo arrastró y terminó hasta allá. Ya ves que hoy día siguen apareciendo mamuts, ¿no? Que descubriendo mamuts por el deshielo. Por el deshielo. Pero, bueno,
Digo, hasta ahorita la supuesta explicación que existe es que fue esto, un globster. Hay cosas con las que no cuadran, de acuerdo a la evidencia que nos dejaron fue un cráneo. Y esa fue la evidencia. Y la otra cosa es el testimonio, que yo lo escuché de primera persona, digo, era muy chiquita, pero lo recuerdo perfectamente, de una de las primeras personas que llegan y encuentran a este monstruo. A este monstruo. ¿Me podría repetir las 3 preguntas finales? ¿Puede ser una pantomima? Una pantomima para atraer al turismo, ¿Turistas? un fenómeno natural malinterpretado o una criatura prehistórica que... Imagínese que sean las 3, productora. Una criatura malinterpretada que utilizaron para atraer turismo. Oh. Bueno, pues si lo utilizaron para atraer turismo, espero les haya funcionado. Cuando yo fui que era niña, pues sí había turismo, pero no había como tantísimo. No es que, por ejemplo, hoy día, dentro de mi enorme ignorancia, dice Tecolutla, a mí me suena muy recóndito. O sea, yo no me suena en el mapa incluso, ¿no? Pues bueno, es un pueblito costero, vaya, finalmente, de allá de Tecolutla. Yo no recuerdo... O sea, como sumar. Recuerdo porque ahí nos pasaron un montón de cosas, porque sí estuvimos un muy buen rato, como unas 4 o 6 semanas. Pues una de las más impactantes fue esta historia que nos contaron. Muy. Es buenísima hasta la fecha. Oiga, ¿cuántos años después? 30 años después la recuerdo. ¿A usted le tocó ver el cráneo, agarrar el cráneo? Sí, de hecho me daba cosa tocarlo, porque como mencioné, fuimos, o sea, nos cuentan esta historia y yo le digo a mi mamá, yo quiero ir a ver ese monstruo, y mi mamá así como de, ay, no me estés molestando, ¿no? Entonces, pero eso ya es como en la tarde noche cuando nos cuentan la historia, y a la mañana siguiente le digo a mi mamá, mamá, quiero ir a ver al monstruo del que dicen que está en el museo, que está en el museo de Tecolutla. Total, que terminan dándome dinero y es así, pero llévate a tu hermano. Entonces nos fuimos, mi hermano, 2 niñas que eran aproximadamente de nuestra edad, que eran hijas de este matrimonio, de los dueños de este pequeño hotel, por decirlo así, y yo. Entonces éramos 4 niños, ¿no? 3 niñas, 1 niño, y fuimos al museo de Tecolutla, pagamos las entradas, creo que nos costaron 2 pesos, algo así por el estilo, sí, exacto, y nos metimos al museo porque yo estaba necia con mamá, yo quiero verlo. O sea, si usted se imaginó un museo grande, ¿no? Así. Pues museo. Es que no quiero ser grosera, pero yo vivía en la Ciudad de México, entonces visitábamos muy seguido, si no es que cada 8 días visitábamos un museo. Hubo un tiempo en el que éramos casi como que parte del mobiliario de ahí. Eran activo fijo. Era un activo de cada 8 días del Museo de Ciencia Natural y del Museo de Antropología de ahí de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces pues yo estaba acostumbrada a estos museos que eran museos muy muy grandes, y pues llegamos al Museo de Tecolutla y era así como que súper chiquititito, era súper chiquito. Sí. Pero el atractivo principal de este museo, como bien lo mencioné, es el cráneo de ese monstruo que hasta la fecha lo siguen exhibiendo como el monstruo de Tecolutla. Y era un cráneo, yo estaba chiquita y pues de hecho me daba miedo acercarme siquiera al cráneo. O sea, era muy curiosa pero muy miedosa, ¿no? Porque estaba muele con que quería ir a verlo, y ya entramos y todo, y hasta primero ya así de, ay, voy a ver las redes, ay, voy a ver... Me impactó mucho ese y un pez diablo que tenían ahí, que estaba disecado y que estaba todo bien feo, porque sí, verdaderamente sí estaba feo. Y yo así como que yo ya sabía, porque finalmente el cráneo estaba en el centro, es muchísimo más grande que esta mesa el cráneo. Pero yo no me quería acercar porque me daba miedo. Y ya ahí mi hermano así como de, ay, no, que tú muy valiente, pues ándale, agárralo, ¿para qué querías venir? Y yo así de, pues sí lo voy a agarrar, fíjate que sí lo voy a agarrar. O sea, sí, ¿no? Al final sí terminé agarrando el cráneo de esto, que también parecía como un poco poroso. Sí, pues un hueso, ¿no? Al final de cuentas. Sí, un hueso, pero es que, bueno, no sé cómo describirlo bien. Digo, no es que haya visto yo muchos huesos de animales, honestamente no, pero
más que los del pollito o así que me como, pero vaya, este era muy, muy, muy grande y se sentía como porosito. Es que también por lo que dice, ¿no? ¿Cuántos años llevaba ahí? De que lo encontraron 30 años, ¿no? Pues sí, porque lo encuentran en el 69 y cuando yo visito este lugar fue en los 90. 30 años de que lo encontraron. Por el 94, 95 aprox. Sí, por el 95. Ay, sí, pero sí, ahí estuvimos. Así de que, bueno, si ya llegaron hasta esta parte del video, los invito a que por favor dejen su like, nos regalen un like, a que pongan en los comentarios qué creen ustedes que haya sido este monstruo, si ustedes conocen la costa de Tecolucla o si ustedes viven en Tecolucla, si ustedes tienen alguna teoría sobre qué fue este monstruo, si realmente fue un globster o si fue un animal prehistórico o si es una especie de pez gigante que aún vive en las profundidades, muy, muy profundidades del mar. Cuéntenme por favor en los comentarios cuáles son sus teorías que tienen sobre esto y si les gustó la historia. Digo, a mí me gustó mucho, espero haberla contado bien. Ya tiene muchísimos años que yo le escuché y muchísimos años. Ya nos fuimos y jamás regresé a Tecolucla. ¿Qué otra cosa nos pasó? Los duendes, doctor Melquiades, allá. Pero eso ya se los contaré en otra ocasión, sí, si ¿Duendes? Quieren. Sí. No, serán chingados coyucos. Pues no, eran duendes, digo, estas pequeñitas con las que hicimos amistad, este par de niñitas, que finalmente terminamos haciéndonos amigos de ellos. Y de hecho nos enviamos varias cartas después de que nos fuimos, ¿sí? Sí, nos enviamos un par, tampoco tanto, se nos pasó como muy rápido porque era como, pues, ¿qué más le cuento, no? Yo regresé a mi vida en la ciudad y pues ya, yo seguía haciendo mis cosas, siempre estaba muy ocupada, entonces no sabía. Imagínense que en los años que han pasado ella sigue esperando una nueva carta. No creo, porque tampoco ya nosotros recibimos cartas de ellas, entonces ya. Pero sí nos estuvimos carteando un ratito, un par de meses por lo menos. Sí, es divertido, o fue divertido. Y los duendes también ahí hicieron de las suyas contra nosotros. Sí, contra estas amiguitas, mi hermano, mi hermana y contra mí. Sí, éramos 5 niños ahí en un hotel. Es que sí era un hotel, pero era un hotel muy chiquito, dividido como en bungalows y hacíamos de las nuestras. Ahí andábamos corriendo y todo. Pero bueno, eso ya lo contaremos en otra ocasión. Y pues, ¿algo más que quiera agregar, doctor Melquiades, antes de despedirnos? No vayan al mar. No vayan al mar, no les vaya a salir ese chingado monstruo y por ahí les haga algo. Entonces, no, nada más eso, que sigue habiendo tanto que desconocemos. Por ejemplo, hoy día, ¿no? El blob, ¿no? Se llama el blob. Este sonido en las profundidades que todavía perciben así como... Entonces, todavía hay biólogos marinos que siguen sin identificar a qué pertenece ese sonido, ¿no? Claro. Hay algunos que dicen que es la propia tierra, que los movimientos, el sonido, pues hay muchísimas teorías, ¿no? Pero imagínense que uno de ellos provenga de la mamá de esa criaturita o del abuelo de esa criaturita. Oh, Dios mío, qué miedo. Que vienen a cobrar venganza. No, les prometo que cuando yo llegué yo ya nada más vi el cráneo, yo no tuve nada que ver. Tú agarraste el cráneo de mi hijo. Sí, pero era por curiosidad, les prometo que ya estaba ahí. No, la haga un Godzilla, mexicano, imagínense. Wow. Con piel de vaca, no, qué terror. Qué terror. Qué terror. Pues bueno, ahora sí creo que ha llegado el momento de despedirnos. Nada más, nuevamente los invito a que nos regalen un like, a que nos dejen en los comentarios cuáles son sus teorías sobre este caso. Y pues bueno, nada más despedirnos de este bello y magnífico episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes, sin decirles que si alguna vez visitas Tecolucla, camina con cuidado por la orilla. Tal vez debajo de la arena aún queda un fragmento de lo que alguna vez emergió. Ahora sí, adiós.